Buenos días, iglesia. Bienvenidos a un nuevo domingo juntos y los invito a que ahí en familia podamos alabar al Señor. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie es como tú. Siempre
Y mira lo que dice el Salmo 63. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete y con labios jubilosos te alabará mi boca. Así que vamos a seguir alabando al Señor. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Él es exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Su gloria cubre el cielo y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Él es exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Mi Dios, mi Rey, venció la muerte y vivo está. Mi Rey pronto vendrá. Mi Dios, mi Rey, venció la muerte y vivo está. Mi Rey pronto vendrá. Invencible, Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Él es exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Mi Dios, mi Rey, venció la muerte y vivo está. Mi Rey pronto vendrá. Mi Dios, mi Rey, venció la muerte y vivo está. Mi Rey pronto vendrá. Y ahora los invitamos, iglesia, a que juntos podamos seguir adorando el nombre del Señor, a ese Dios de lo imposible en el que hemos creído. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder
imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, Soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Eres el Dios de lo imposible, Jesús, Jesús. Te amamos, Dios. Lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto saludarlos en un nuevo domingo en la mañana. Qué hermoso que es alabar al Señor juntos, qué hermoso que es exaltar su nombre, qué hermoso que es juntos como iglesia poder levantar el nombre de nuestro Dios, cada uno en nuestros hogares. Mira, yo no sé en qué horario estás viendo este video, no sé si estás en la mañana, si son en tu reloj las 10 de la mañana o 10 y tanto, o si es el mediodía o si es la tarde, no sé. Yo lo que te invito y que te desafío es a que te puedas levantar el domingo a la mañana temprano, desayunar con la familia, compartir la palabra y tomarte este domingo en la mañana o cada domingo en la mañana, poder integrar el hábito a tu vida de poder ir a la casa del Señor, aunque no tengas que trasladarte físicamente, pero por lo menos en casa, rodeados de la familia, ahí sentados en la mesa, todos los miembros de la familia alabando y exaltando el nombre del Señor. Yo te cuento cómo hacemos en casa. En casa nos despertamos no muy temprano, un ratito antes de las 9 tal vez, y ya comenzamos a levantarnos en casa, despertamos a los muchachos, bajamos, preparamos el mate, preparamos el desayuno, mientras juntos esperamos
la hora en que comience la reunión. Después, cuando comienza el grupo de alabanza a cantar y a alabar al Señor, nosotros participamos cantando junto con los chicos y junto con el resto de la iglesia que está reunida en sus hogares, porque creemos que aunque no estemos juntos físicamente, estamos unidos en el espíritu, como dijo el apóstol Pablo, ¿sí? Unidos espiritualmente para en ese momento, en ese breve momento, poder alabar juntos al Señor y también obviamente poder escuchar su palabra. Este día estaba terminando el mensaje en estos días y tratando de ver hacia dónde el Señor dirigía el mensaje de esta mañana, y llegó a mis manos un pequeño libro, un libro que compré hace muchos años de una biblioteca de unos hermanos que se iban de Argentina y que estaban vendiendo su biblioteca, y compré yo la mayoría o una buena parte de sus libros, tal vez unos 30 libros le compré a esta familia. Y dentro de esos libros había un libro escrito por el pastor Jorge Pradas que se llama El Sermón del Monte, Reflejos en el Valle. En estos días me puse a leer un poquito algunas, es casi un folleto, es un libro muy pequeño que se puede leer. Yo creo que en menos de una hora estaríamos leyendo todo el libro. Y cuenta un poquito en alguno de sus capítulos acerca de la historia de la iglesia en la República Argentina. Me conmovió en el último capítulo cuando cuentan que en los años 60 o en los 50 y tantos, casi los años 60, en la República Argentina, en un pueblo del interior de la República Argentina, que él no menciona, dice él, para guardar el secreto y para no involucrar a nadie, pero ahí, en ese lugar, sin motivos legales y saltando de alguna manera la justicia, el comisario y la policía y los directivos de ese pueblo comenzaron a levantarse contra la iglesia, y primero cerraron el templo, les prohibieron que se reunieran en sus hogares, comenzaron a perseguirlos. Ellos no tenían demasiados lugares a donde poder acudir en aquel tiempo, y trataban de juntarse en los hogares, juntarse por familias, juntarse de distintas maneras. Hasta que un buen día la policía cayó en el lugar donde se estaban reuniendo y llevaron preso a algunos de los muchachos. Y los pusieron en la cárcel, y ahí en el calabozo donde estaban 3 muchachos, dicen que eran ellos, jóvenes, los que dirigían la alabanza, mientras estaban ahí en el encarcelamiento injusto, casi como unos Pablo y Silas contemporáneos, se comenzó a escuchar de la celda una canción, comenzó a escucharse el sonido de una canción. Y dice que este sonido llenaba de alabanzas la cárcel o el lugar donde estos muchachos estaban encarcelados. Resulta que estos muchachos andaban siempre con una armónica en sus bolsillos, porque era la manera en la cual dirigían ellos la alabanza, y llenaron esa cárcel de alabanza de tal manera que dice que se ganaron el favor de los policías que estaban en el lugar. Bueno, tiene un final, esta historia tiene un final un poco complejo en cuanto a que la iglesia tuvo que reunirse de maneras diferentes, pero eso impactó a aquel pueblo, y años más tarde una iglesia muy próspera se levantó en aquel lugar. Yo quiero animarte, mi hermano, por el amor del Señor, a que este tiempo de cuarentena sea un tiempo donde la alabanza se escuche en tu casa, donde haya lectura de la palabra, donde haya oración. Que no pase este tiempo sin haber dejado una huella en tu vida espiritual. Porque no quiero ser pesimista, ni tampoco quiero ser profeta de malas noticias. Pero uno va leyendo todos los días noticias nuevas y no son noticias demasiado gratas, y estoy tratando de ser muy cuidadoso con los lugares que me nutren de información, pero uno va viendo que todos los días está como avanzando y corriéndose la línea un poquito más, y probablemente cuando termine esta cuarentena y cuando termine todo esto que estamos viviendo, probablemente podamos volver al templo, podamos volver a cantar al Señor ya más cerca de mitad de año en adelante, pero lo que yo creo que se avecina son muchas restricciones para poder alabar y adorar al Señor como lo hemos hecho en toda nuestra vida.
Así que yo te invito, mi hermano, a que no dejes que se apague la lámpara de Dios en tu casa, que te acostumbres a que vos sos el sacerdote o la sacerdotisa de tu casa para guiar a tus hijos, para guiar a tu familia a los pies del Señor, porque tal vez, y no estoy diciendo que esto así ocurra, pero tal vez en algún momento de estos años por venir, tal vez sea difícil poder congregarnos y tengamos que recurrir a la fe que hemos aprendido en los templos para que el testimonio del Señor en esta tierra no se apague hasta que Él venga. Yo te animo con todo mi corazón, que no mengue tu fe, que sigas aferrado al Señor, que levantes altares de adoración en tu casa. Yo te lo ruego en el nombre del Señor, para que cuando Él venga encuentre que en tu casa las lámparas no solo están encendidas, sino que las lámparas están llenas de aceite. La semana pasada estuvimos viendo o hablando acerca de la oración más importante, o tal vez, no sé si la más importante, pero sí la más conocida por los cristianos de todas las denominaciones a lo largo de la historia. Los que venimos de la iglesia tradicional, los que nos criamos en una iglesia tradicional, hemos aprendido varios rezos, pero esta oración conocida como el Padre Nuestro era la primera que aprendimos, aquella, como te contaba la semana pasada, que nos hacían recitar en las noches o nos hacían recitar en la iglesia, o el cura o el sacerdote nos enviaba a que repitiéramos en una determinada cantidad de veces cada vez que íbamos y confesábamos nuestros pecados. Así que una oración que sabíamos repetirla de muchas maneras. Sin embargo, puedo reconocer que aunque repetía esta oración infinidad de veces, pocas veces me puse a reflexionar acerca de su contenido. Jesús justamente en Mateo capítulo 6 habla acerca de esta oración y dice que esta oración no es para ser repetida, sino que esta oración es para que nosotros podamos entender cuál es la dirección que va a llevar la dirección y cuáles son la oración, y cuáles son los contenidos que esta oración debería de tener. La semana pasada vimos las primeras 4 observaciones u oraciones que tiene esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Eso es lo que vimos la semana pasada. Quisiera quedarme con algún contenido general del mensaje de la semana pasada para poder entrar al mensaje de este domingo. Debemos de recordar que lo primero que el Señor dice es que cuando oremos debemos de decir Padre nuestro. Recordemos que esta oración aparece en 2 capítulos de la Biblia. Aparece en el Evangelio de Mateo en el capítulo 6 y aparece en el Evangelio de Lucas en el capítulo 11. En 2 contextos totalmente diferentes. En el capítulo 11 de Lucas son los discípulos los que le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor, para enseñarles a orar, toma como modelo esta oración. En Mateo capítulo 6 forma parte de un sermón muy largo, el conocido como Sermón de la Montaña. No importa el contexto en el cual nosotros analicemos esta oración, lo cierto es que el Señor dice que cuando oremos, enseñándonos a orar, la oración debe estar sustentada en lo que somos en Dios. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos y por lo tanto Él es nuestro proveedor, Él es nuestro amigo, Él es el que nos guarda, es nuestro protector, el que nos sostiene, el que cuida como cualquier padre cuida a sus hijos. Padre nuestro. Decíamos la semana pasada que cualquiera puede decirle a Dios Padre, pero no todo el mundo es hijo de Dios. Solamente es hijo de Dios aquel que ha lavado sus pecados en la sangre del Cordero, aquel que ha ido corriendo a los pies de la cruz a reconocerse pecador y necesitado de la gracia de Dios. Ese puede llamar a Dios Padre. Así que esta oración está sustentada en un principio bíblico que no podemos eludir ni no se puede saltear. No todo el mundo puede llamar a Dios Padre. Solamente pueden llamar a Dios Padre los que son sus hijos. Y para esto es necesario nacer de nuevo. Lo segundo que quiero observar del mensaje de la semana pasada es que dice la primera oración, Padre nuestro.
lo cual hace que la paternidad de Dios no solamente sea Padre mío, sino Padre nuestro. Venimos viendo en los mensajes en la semana, en los grupos pequeños, que el amor vertical de Dios, mi amor a Dios, debe manifestarse en mi amor horizontal. El hecho de que digamos Padre nuestro no significa necesariamente que la oración del Padre nuestro sea una oración comunitaria, es decir, una oración para repetir en comunidad. Lo que significa es que yo cada vez que digo Padre nuestro, estoy reconociendo que Dios no solamente es mi Padre, sino que también es el Padre de mis hermanos y que tengo una familia, que soy parte de una familia, que la iglesia es mi familia y que juntos amamos y adoramos a ese Padre precioso que es nuestro Dios. Así que Padre nuestro, nuestro Padre, el Padre que nos ama, el Padre que nos cuida. Ahora, el resto de las oraciones que vamos a leer en el Padre Nuestro, para llamarlo de manera popular, vamos a darnos cuenta que siempre se utiliza el plural. Nunca se utiliza el singular, sino siempre el plural. Y voy a dar algunos ejemplos. Como dije, el Padre es nuestro. Dice que el reino venga a nosotros. Dice que deseamos que nos dé a todos nosotros el pan de cada día. Danos, no dame, danos el pan de cada día. Dice, perdona nuestras deudas o nuestros pecados. No nos dejes caer en tentación, sino que líbranos, en plural, de todo mal. Esta oración es muy propicia para el tiempo presente. Es una oración que nos hace depender de Dios, de nuestro Padre, de manera enfática. Nos hace recordar y pensar que puede acabarse todo, que pueden quitarnos todo, pero hay una relación que tenemos con nuestro Padre Celestial de que jamás va a poder ser destruida, jamás va a poder ser rota. Parafraseando las palabras del apóstol Pablo en el libro de Romanos, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nada podrá separarnos del amor del Señor. Ahora veamos la segunda parte de esta oración, que tiene que ver con lo que nosotros le pedimos a Dios. Ya le dijimos que Él es nuestro Padre, ya reconocimos que Él es nuestro Padre, reconocimos su grandeza, santificado sea tu nombre, reconocimos que nosotros queremos hacer su voluntad, que como se hace en el cielo, así queremos que su voluntad se haga aquí en la tierra, en primer lugar, a través de nuestras vidas. Así que alineados con su voluntad, alineados con Él como hijos, ahora comenzamos nuestro pedido. Comenzamos a pedirle por nuestras necesidades o por nuestros deseos. Quiero que observes, cuando miramos este grupo de necesidades o de pedidos, abarca las tres áreas de nuestro ser. Hay un pedido o una necesidad para nuestro cuerpo, hay un pedido o una necesidad para nuestra alma, hay un pedido y una necesidad para nuestro espíritu. Todo nuestro ser necesita que Dios lo asista. Todo nuestro ser necesita que nuestro Padre intervenga a nuestro favor. Lo primero que va a decir en cuanto a las peticiones el Padre Nuestro es: danos hoy el pan de cada día. Lo que está diciendo el Señor Jesús es: recuerden quién es su proveedor. Recuerden quién es el que les da el pan. Recuerden quién es el que los sustenta. Recuerden quién es el que le da todo lo necesario. Señor, danos los recursos necesarios para hoy, este día. Necesitamos el pan de cada día. La palabra pan no es literal. Es una palabra que habla acerca de una necesidad básica, pero que abarca todas las necesidades que tenemos a nivel físico. Señor, todo lo que necesitamos lo estamos esperando de tu mano. De hecho, en el capítulo 6, en el mismo Mateo, un poquito más adelante, va a hablar acerca de este descanso que deberíamos de tener en el Señor, de que Él es el que nos sustenta de todo lo necesario. Y va a decir: no se afanen por las cosas necesarias en el cuerpo, en la vestimenta, en la comida. No se preocupen, porque si Dios sustenta las plantas, si Dios sustenta las aves, ¿cómo no los va a sustentar a ustedes? Así que la primera frase es: Señor, danos el pan de cada día. Lo necesario
para cada día. Lo primero que nos hace recordar esto, vuelvo a repetir, es que el Señor es nuestro proveedor, pero el hecho de que sea el pan de cada día nos hace recordar también de que deberíamos preocuparnos, o no deberíamos preocuparnos, mejor dicho, por el pan de mañana, porque Dios va a proveer el pan de este día. La necesidad de este día. El Señor va a proveer este día y mañana va a volver a proveer ese día y pasado va a volver a proveer en ese día. El Señor provee cada día lo que nosotros necesitamos. Es como un cartelito que vi en cierta oportunidad en un negocio. Hoy no se fía, mañana sí. Y usted iba al otro día a ese negocio y estaba el mismo cartelito. Hoy no se fía, mañana sí, como diciendo, nunca vamos a fiarte porque será mañana, y como el mañana se convierte en hoy, entonces nunca vamos a fiarte. Bueno, el Señor está diciendo algo parecido, diciendo, Señor, dame el pan hoy, no me quiero preocupar por el mañana, yo necesito disfrutar del pan hoy, y mañana veremos, cuando te pidamos nuevamente por el pan, cómo haces para proveernos. Así que no deberíamos de preocuparnos por el día de mañana. Así que cuando decimos, danos hoy el pan de cada día, hay dos cosas que deberían de resonar en nuestra mente. Primero, el Señor es nuestro proveedor. Lo segundo, no deberíamos de preocuparnos por el pan de mañana. Sí, yo sé que tal vez estés pensando, para vos, pastor, es fácil, no sabes mi situación. Yo quiero decirte que yo sí sé por lo que probablemente estés pasando. Porque también yo he tenido la heladera vacía. También he tenido que confiar en el Señor, acostándome en la noche con mis hijos pequeños en otro país que no conocía, en un lugar extranjero, sirviendo al Señor en ese país, acostándome en la noche, comiendo y consumiendo lo último que quedaba en nuestra heladera y no sabiendo al otro día qué íbamos a comer. Y el pan de cada día el Señor se encargó de proveernos, porque antes de ir a dormir nosotros le decíamos, Señor, gracias por este día, gracias por la provisión de este día. No sabemos qué vendrá mañana, pero confiamos en que de la misma manera que nos proveíste para hoy, nos vas a proveer para mañana. En el mismo Evangelio de Mateo capítulo 6, en el versículo 25, lo que te venía diciendo anteriormente. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Sino, dice, ¿no valéis vos mucho más que los animales del cielo y las plantas del campo? Versículo 31. No os afanéis pues diciendo entonces, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. No nos afanemos por mañana. La verdad que es tan incierto el futuro, es tan incierto, no hay manera de poder predecir lo que nos espera de acá a un mes o de acá a 2 meses. Si alimentamos nuestro corazón con las noticias de seculares, wow, casi un caos, pero no nos impacientemos, no nos afanemos, no nos desesperemos, porque nuestro papá también está en ese futuro para proveernos todo lo que necesitemos. Así que nosotros debemos de asegurarnos en que nuestro Padre nos va a proveer todo lo que necesitamos para nuestra vida. Por eso es importante, mi hermano, darle gracias al Señor por todo. Darle gracias al Señor por todo y en todo momento. Nosotros como familia, cada vez que hemos tenido la oportunidad de salir a comer algo afuera, a una pizzería, a un carrito o a uno de esos puestos en la calle, o nos han invitado a algún restaurante un poquito de mayor categoría, siempre al momento que sirven los alimentos le damos gracias, porque también queremos hacerlo públicamente. Si lo hacemos en casa, ¿cómo no lo vamos a hacer públicamente? Y muchas veces nos ha pasado de que el mozo ha tenido que esperar a que nosotros concluyéramos nuestra oración, porque es el momento de darle gracias al Señor, porque no importa si es una pequeña hamburguesa, o no importa si es una porción de pizza, o no importa si es arroz blanco o fideo blanco, viene de parte de mi Dios, de mi papá, que me provee para lo necesario de cada día. Por eso necesitamos, yo muchas veces le digo a los líderes, cuando nosotros le proveemos a alguna familia, nosotros necesitamos tener sabiduría
Necesitamos tener sabiduría porque necesitamos enseñar a la iglesia a depender de la provisión de Dios. Nosotros no somos los proveedores porque nuestros recursos son limitados. Necesitamos que las personas aprendan a depender de quien tiene recursos ilimitados, de nuestro Señor. Por eso digo, tengamos discernimiento cuando entregamos una bolsa de alimentos, porque tal vez sin darnos cuenta, esa persona está siendo tratada por Dios para que su fe crezca y para que pueda depender de Dios y no en el auxilio que alguien le puede dar, que esa persona reconozca que su auxilio, su socorro viene de lo alto, que viene del Señor, que esa persona que tal vez esté pasando por esa situación de crisis económica, por haber tomado malas decisiones, por haberse metido en deudas que no debía, por haber alimentado un vicio que no debería haber alimentado, entonces necesita aprender en medio de la crisis lo que Dios desea para su vida. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Danos hoy el pan de cada día. Lo segundo que deberíamos de aprender de esta oración es que nuestro Señor es nuestro perdonador, porque la segunda oración que dice es: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O perdónanos a nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Perdona nuestras deudas. Es llamativo que deudas es una excelente manera de traducir la palabra en el original, y que la palabra deuda es la palabra deuda en el sentido de algo que le estoy debiendo a alguien. Pero si yo le estoy pidiendo al Señor que me perdone mi deuda, quiere decir que es una deuda que yo tenía con el Señor. La palabra ofeilemata, que es la palabra original, puede traducirse deuda, puede traducirse ofensa o puede traducirse también pecado. Es aquello que se puede reclamar de manera justa, es aquello que no se puede obviar, es aquello que es un compromiso asumido y que sí o sí yo necesito saldar en algún momento de mi vida. Es un compromiso legal. En la antigüedad no era tan difícil poder diferenciar entre deuda y pecado porque eran casi parte de la misma cosa. Porque una persona que tomaba o contraía una deuda con otro comprometía su palabra. A veces el compromiso era solo de palabra y el no pagar la deuda era faltar a la palabra y por lo tanto era un pecado moral. Así que decir deuda y decir pecado era casi lo mismo. De hecho, en el capítulo 18 del libro de Mateo, Jesús cuenta una parábola, la parábola de los dos deudores. Algunos de ustedes seguramente la recordarán, donde los deudores son considerados personas pecadoras que van ante el rey. El primero de ellos va ante el rey y pide que le perdone una deuda impagable. Y aquel deudor es perdonado y sale afuera y agarra a uno que le debía unas pocas monedas y lo mete en la cárcel. Y el Señor dice, el rey dice: agarren a este injusto y también métanlo en la cárcel, porque se actuó con él con misericordia, pero él no hizo lo mismo con los demás. Esa es más o menos la figura que utiliza Jesús aquí en Mateo capítulo 6 en el Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes pecan como contra nosotros. Como la parábola lo indica, la parábola de Mateo 18, nuestro pecado generó una deuda con Dios que es impagable. Y Dios ha decidido, por la sangre de su Hijo, por el sacrificio de la cruz del Calvario, perdonar nuestros pecados. Por eso el perdón del cristiano surge de un corazón redimido, no surge de la justicia humana, no surge de su deseo, surge de un corazón que se sabe perdonado de una deuda que jamás hubiera podido pagar. Aquel que reconoce que tenía una deuda con Dios que jamás hubiera podido pagar y que Dios en su amor y en su misericordia le ha perdonado. Entonces, de la misma manera que ha recibido el perdón de Dios, de esa misma manera está dispuesto a perdonar a aquellos que les han lastimado. Todos tenemos a alguien a quien perdonar.
Todos tenemos a alguien porque nos ha dañado a nosotros o ha dañado a alguien a quien amamos, a un hijo, a una esposa, a un esposo, a un padre, una madre. Todos tenemos a alguien a quien perdonar. Alguien que por sus actos, por sus decisiones, han generado una deuda con nuestro corazón. A esos, nosotros necesitamos perdonar. A esos necesitamos perdonar. Mi hermano, la falta de perdón es encarcelamiento del alma. La falta de perdón es una evidencia notoria de que tal vez nosotros nunca hemos sido perdonados. Porque para pedirle perdón al Señor debemos de considerar la grandeza de nuestra pecaminosidad, la grandeza de nuestras faltas. Y por eso es que corremos al Señor. Señor, yo he pecado y tengo una deuda tan grande contigo, Señor, de que lo único que merezco es el infierno. Señor, perdona mis pecados. Y Dios perdona nuestros pecados. Aquel que no puede perdonar a aquel que le ha hecho un daño es porque le falta todavía conocer el perdón de Dios. Así que después de escuchar esta segunda parte del mensaje, y vos sabés en tu corazón de que hay algo sin solucionar en cuanto al perdón, yo quiero decirte que después de que termine este mensaje, yo que vos correría a la habitación, me iría a encerrar por un momento y a decirle: Señor, yo te pido perdón por haber guardado odio, rencor, resentimiento o falta de perdón contra este o esta. Y en esta mañana, Señor, yo reconozco que te necesito. Necesito de tu amor y de tu perdón para poder perdonar. Pero hoy decido perdonar a esa persona y la bendigo en el nombre de Jesús. La tercera cosa que nos dice el Padre Nuestro es que debemos de recordar que el Señor, además de ser nuestro proveedor, además de ser nuestro perdonador, el Señor es nuestro socorro. Dice: Señor, no nos metas en tentación, dice algunas versiones, pero en realidad esa frase es un hebraísmo que significa: no nos dejes caer en la tentación. No permitas que cuando la tentación venga sobre nuestras vidas terminemos cayendo en la trampa que nos tienda. Señor, guárdanos de la tentación. Dios no tienta a nadie, así lo dice Santiago capítulo 1. Dios no puede ser tentado y Él tampoco tienta a nadie. El que nos tienta, o la fuente de la tentación, tiene dos elementos. En primer lugar, nuestra propia naturaleza pecaminosa y desordenada, que nos hace mirar lo que no tenemos que mirar, escuchar lo que no tenemos que escuchar, hablar lo que no tenemos que hablar y a veces hacer lo que no tenemos que hacer. Nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero en segundo lugar, hay algo que alimenta nuestra naturaleza pecaminosa, algo que hace que dé frutos más rápido, ¿no? Como si fuera un abono para la tierra, un fertilizante para nuestra naturaleza pecaminosa. Y ese es Satanás, quien quiere vernos cayendo en pecado, viviendo en pecado, destruidos en el pecado. Así que Jesús dice: pídanle al Padre, a ese Padre que tanto les ama, que los cuide en la tentación, que los guarde en la tentación, que los proteja en medio de la tentación, que cuando la tentación venga sobre sus vidas, cuando el enemigo tienda una trampa para hacerlos caer en el pecado, que el Señor le dé la fuerza y la sabiduría para poder ver esta trampa y poder decirle que no. El Señor ha construido un vallado alrededor de nuestras vidas. El Señor se ha comprometido a cuidarnos. Lo que Satanás está diciendo es: desde afuera, vení, salí de la protección de Dios, vení a mi ambiente, vení a mi ámbito, vení a mi lugar, metete en mis cosas. Porque Él pretende que nosotros salgamos de la protección divina para meternos dentro de lo que Satanás ha planificado para nuestras vidas. En Job capítulo 1, versículo 10, Satanás habla y dice: siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que él hace. Mira lo rico que es. Satanás reconoce que no puede tocar la vida de Job porque hay un muro alrededor de su vida que lo protege. Dios mismo se ha encargado de levantar este muro alrededor de la vida de Job. Pero para que veas que no es solamente privativo de Job, déjame que te lea el Salmo 34:7. Dice: el ángel acampa alrededor de los que temen a Dios y los defiende. Vos y yo tenemos un vallado alrededor de nuestras vidas que nos guarda de todo ataque del enemigo. Dice Juan en su primera carta, no en el Evangelio, sino en su primera carta, dice que aquel que está guardado por Dios por medio de la fe, el enemigo no puede tocarle. Satanás quiere que salgamos
de la protección divina, de las alas del Altísimo, para poder llevar a cabo sus planes de muerte sobre nosotros. El tentador quiere que salgamos, que saltemos el vallado divino para meternos dentro de sus planes de muerte. Satanás quiere animarnos a creer que podemos con nuestra propia fuerza, que somos suficientemente fuertes para poder entrar a ciertas situaciones y poder salir airosos de ella. Eso es lo que quiere Satanás, llevarnos hasta el borde del precipicio, lo más cerquita del borde que podamos, para empujarnos y hacernos caer en ella. Yo quiero contarte como pastor no sé si es una intimidad, pero sí una verdad que me ha pasado en los últimos años. Hay batallas que yo ya no peleo más. Hay cosas que yo como pastor estoy convencido de que está mal, pero para otros hermanos no lo toman como tal. Y muchas veces me he sentido burlado por esto. Cuando hay batallas de tatuajes, de piercing, de aros, que yo ya no peleo más. Si alguien viene y me dice, pastor, que está bien, está mal esto, mi respuesta será orar y preguntarle al Señor y fíjate lo que haces con tu vida. Y vos decís, pero ¿dónde está tu lugar como pastor? Lo que pasa es que hay peleas que yo ya no peleo más, porque la respuesta cuando yo doy mi punto de vista regularmente es, lo que pasa es que el pastor ya está viejo. Lo que pasa es que el pastor está pasado de moda, ya le va a caer la ficha, ya se va a modernizar. No, la palabra de Dios no cambia, porque Satanás, no digo con esto de que ponerse un piercing o ponerse un aro o hacerse un tatuaje sea un pecado que te mande al infierno. Yo digo, ¿por qué hacerlo? Cuando un tema es dudoso, ¿por qué acercarte hasta el borde del precipicio cuando no sabes cuál es el final de este? ¿Por qué mejor no guardarte lejos? Por más que te digan religioso, por más que te digan fanático, por más que te digan lo que fuera, ¿por qué mejor no estar lejos? Para no correr el riesgo de que una decisión tonta te lleve a una decisión tal vez un poquito más complicada. Jesucristo es la respuesta frente a toda tentación. Jesucristo es la respuesta frente a cualquier tentación. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Yo hablaba con alguien esta semana y le decía, cuando venga la tentación sobre tu vida, lo que tenés que hacer es orar y decirle, Señor, la tentación me está queriendo arrastrar nuevamente al pecado. Vení en mi auxilio. Y si Jesús dice que en la oración del Padre Nuestro, que podemos decirle, Señor, líbrame de la tentación, no me dejes caer en la tentación, ¿cómo no vendrá el Señor a nuestro rescate? Lo que pasa es que a veces no queremos ser rescatados, jugueteamos con el pecado como si fuera una serpiente venenosa a la cual podemos controlar, cuando claramente la Biblia y la experiencia nos demuestra de que no hay sobrevivientes en esa pelea, que regularmente la serpiente termina poniendo su veneno en el cuerpo. Una mujer que recibe un mensaje de un exnovio, de un amigo de la juventud o de un compañero de trabajo diciéndole, hola, ¿cómo estás? Qué linda que saliste en la foto en Facebook o en Instagram. Y esta mujer, en vez de quedarse ahí porque es una mujer casada, porque tiene responsabilidades, en vez de decir, ok, hasta ahí nomás, dice que bueno, me siento halagada y respondo, gracias por haber mirado lo que tal vez mi marido no vio. No, tal vez no ponga eso, pero interiormente lo está pensando. Gracias por el detalle. Y un mensaje va y un mensaje viene y recuerdan épocas y recuerdan momentos y situaciones y resulta que después dices qué lindo sería volver a encontrarnos para poder tomar un café inocente. Y la pregunta que me harían a mí como pastor, ¿y pastor qué tiene de malo? Preguntas que los pastores regularmente tenemos que contestar. Pastor, ¿qué tiene de malo? Cuando mi pregunta es ¿qué tiene de bueno? Y el final ya lo conoces porque lo has escuchado muchas veces. Familias destruidas, de no creyentes y de creyentes destruidas por causa del que... ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Dice Jesús, pídanle al Señor, no me dejes caer en la tentación. No me dejes caer en la tentación. Y por último, la última oración que tiene que ver con esta última tercera. Dice el Señor que debemos orar, guárdame o líbrame del mal, o líbrame del maligno. Cualquiera de las dos maneras
en las cuales se traduzca esa palabra estaría bien traducida. Así que si Jesús se está refiriendo al mal como una ausencia de bien o como el mal que nos rodea, estaría diciendo: líbrame del mal que se me presenta cada día. Porque según Jesucristo, en el mismo capítulo 6, dice que cada día traería su propio mal. Así que líbrame de ese mal con el que me voy a encontrar todos los días. Ayúdame a saber qué me conviene, qué no me conviene. Ayúdame a saber quién me conviene, quién le agrega valor a mi vida y quién me quita valor por causa de sus ideas o de sus principios o de sus valores. ¿Quién le agrega valor a mi esperanza de fe y quién se la está robando? ¿Quién me acerca a la voluntad de Dios y quién me aleja de ella? Señor, aléjame del mal, guárdame, cuídame del mal. Pero si se refiriera al maligno, podríamos decir que la oración debería ser: Señor, guárdame de las trampas de Satanás, de las acechanzas del diablo, de ese que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Guárdame, Señor, de todo plan diabólico que se viste como si fuera algo precioso para después devorar mi vida y todos los planes que vos tenías para mí y para mi familia. Guárdame del maligno. Qué preciosa que es la oración del Padre Nuestro cuando comprendemos su significado y cuando comprendemos las partes que los componen como el todo de una oración maravillosa. Quizá en este tiempo de pandemia el temor haya invadido algunos corazones. Quizá no tanto por el presente que estamos viviendo, porque vamos saliendo día a día, pero sí es muy probable que estés inquieto por tu futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar el mes que viene? ¿Qué va a pasar dentro de 6 meses? ¿Qué va a pasar dentro de un año? ¿Volveremos a la vida normal? ¿Volveré a recuperar mi trabajo? ¿Volverá el negocio a funcionar? ¿Volverán las cosas a ser como eran? ¿Qué pasará con mis hijos? ¿Qué pasará con sus estudios? Tal vez el temor ha invadido tu corazón. Y déjame decirte que los medios de comunicación están todo el tiempo fogoneando para tenerte atado por medio del temor. Por eso quizás hoy más que nunca es necesario recordar el contenido del Padre Nuestro. No somos huérfanos, no estamos solos en esta tierra. Tenemos un Padre que nos ama, del cual somos sus hijos y está esperando escucharnos decir: Padre Nuestro que estás en los cielos, aquí está tu Hijo hablando con vos y esperando que respondas sus oraciones. Ese Dios que tanto nos ama, ese Dios que reina por los siglos de los siglos, ese Dios cuyo nombre es santo y cuyo nombre es por sobre todo nombre y cuya voluntad es perfecta para nuestras vidas, es nuestro papá, nuestro Padre. Un Padre que es nuestro proveedor, un Padre que es nuestro perdonador, un Padre que nos guarda de toda tentación, un Padre que construye vallado alrededor de la vida de sus hijos para que el enemigo no pueda tocarlo. Un Padre que nos ama y que nos llevará con Él a la eternidad. Yo te invito, yo te desafío a que tus oraciones, después de escuchar el mensaje de la semana pasada y de escuchar el mensaje de esta semana, tus oraciones, mis oraciones cambien por completo. Que cuando nos acerquemos al Señor podamos decirle: Padre Nuestro que estás en los cielos, y podamos decirle como regularmente hago yo: Papito, te amo tanto, pero yo sé que vos me amás mucho más de lo que yo te amo. Acá estoy, soy tu hijo, Señor. Vengo delante de tu presencia para adorarte, para amarte, para decirte que estoy de vuelta en el altar, Señor, para consagrarme, para reconocer que no hay vida fuera de vos, Señor, que si me quitaran esta vida física que tengo aquí en la tierra, sé que me espera una vida maravillosa en los cielos. Aquí estoy, papito, soy tu hijo. Santificado sea tu nombre, glorioso sea tu nombre en esta tierra. Y ahí voy caminando por medio del Padre Nuestro hasta llegar a mis necesidades y poder presentárselas a ese papito que tanto me ama. Así que yo te desafío que en esta semana o a partir de esta semana tu oración cambie y comiences a caminar en oración a través del Padre Nuestro, diciendo todo lo que hemos aprendido, tanto la semana pasada como esta semana. Papito mío, gracias
por este nuevo día. Gracias, Señor, por ser mi proveedor, por el pan que hay en mi casa, por la ropa que he visto, por la casa en la que vivo. Gracias, Señor, por darme este mate, este desayuno, estas galletitas o lo que tenga en esta mañana. Gracias, Señor, por este almuerzo. Gracias por el trabajo. Gracias por mi esposa, por mi esposo, por mis padres, por mis hermanos, por mis hijos, por lo que fuera. Gracias, Señor. Gracias por la familia. Gracias. Gracias, Señor. Hoy decido, Señor, confiar en vos. Hoy decido ponerme bajo tus alas. Hoy decido, Señor, perdonar a quienes me han ofendido. Hoy decido vivir en santidad para la gloria y la honra de tu nombre. Dice el Salmo 48, versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará, nos guardará, nos protegerá y nos llevará aún más allá de la muerte. Si vos todavía no le entregaste tu corazón al Señor, si estás viendo este video por la razón que fuera y todavía no le entregaste tu corazón al Señor, tal vez Dios preparó esta mañana para que pudieras reconocer que lo necesitas, que necesitas su perdón, que necesitas su cuidado, que necesitas su provisión, de que ese futuro que se avecina o que se prepara de manera tan incierta se convierta en una seguridad para tu vida, sabiendo de que ahí en ese futuro también está tu papá para cuidarte, para sostenerte, para guardarte. Que puedas decirle en esta mañana: Señor, yo te pido perdón por mis pecados, te necesito. Lávame, Señor, con tu sangre. Y reconozco que soy un pecador, una pecadora. Te entrego mi vida, Señor, porque quiero ser tuya por toda la eternidad, o tuyo por toda la eternidad. Déjame que ore por vos. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra preciosa, preciosa, preciosa. Gracias, Señor, porque podemos llamarte papá. Gracias porque vos me llamás tu hijo. Gracias porque sos quien me provee de todo lo necesario para mí, para mi familia. Gracias porque sos el que perdona mis pecados y me permite perdonar a quienes me han lastimado. Gracias, Señor, porque sos el que me sostiene en medio de toda tentación. Claro, todos somos tentados y todos necesitamos de tu protección en medio de la tentación. Gracias, Señor, por construir vallado alrededor de mi vida y la vida de mi familia, para que el enemigo no nos toque. Señor, glorificado sea tu nombre en este tiempo. Como termina, Señor, esa oración, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Así sea, Señor, en la vida de tus hijos. Tuyo es el reconocimiento del poder, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Te amamos, Señor, y el mayor valor que tenemos en esta vida, aunque nadie lo reconozca, aunque la gente tal vez ni siquiera acepte verlo, el mayor privilegio que tenemos en esta tierra es el que podemos llamarte papá y que vos nos llamás tus hijos. Te amamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué lindo, qué hermoso es poder recordar estas palabras preciosas que Jesús compartió con nosotros. Que Dios te bendiga, que tengas una hermosa semana. Y recordá, probá de orar a través del Padre Nuestro. Y probablemente tu oración cambie rotundamente. Que Dios te bendiga, que tengas una semana llena de las bendiciones del Señor. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no es nadie, me hizo uno
admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. En Colosenses, la palabra de Dios nos describe nuestra relación con Jesús. Y dice: en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Y me gusta porque en Corintios, en 2 de Corintios 5:21 dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Al Dios que estamos adorando hoy es el Dios que dio su vida misma por nosotros, Jesús. Jesús es a quien adoramos en esta mañana. Así que los invito a que ahí donde están, en sus casas, con sus familias, dispongan su corazón y puedan cantarle al Señor. Cuán admirable es. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad,
en esta mañana. Te adoramos y te reconocemos como el Dios en quien hemos depositado nuestra confianza. Queremos poner nuestra mirada en vos, el autor y consumador de la fe. Jesús, te amamos y te adoramos en esta mañana.